Muy bien, queridas y queridos colegas, pues vamos a una sesión más. Ahorita en un momento más les hice una pequeña presentación de manera muy práctica, muy sencilla. Creo que ya hemos estado adentrándonos en el tema de personalismo, pero no olvidemos el código en el que estamos hablando, que es netamente la antropología filosófica, ¿vale? El código del personalismo desde la antropología filosófica. Algunos pueden decir, oye, no, pues es muy tautológico o es reiterativo, ¿no? No precisamente por eso. Pero hoy vamos a hablar un poquito sobre, pues lo voy a adelantar por una simple y sencilla razón, porque pues está de cumpleaños el doctor Mauricio Beuchot. Él aproximadamente tiene ya 75 años, el doctor Beuchot. Y pues bueno, Mauricio Uchod en América Latina, pues uno de los grandes filósofos, que yo creo que todos aquí o en algún momento hemos tenido algo que ver con alguno de sus libros. Incluso hasta en las parroquias se venden sus libros, en cualquier academia en América Latina, incluso en España e Italia, el nombre de Mauricio Beuchot, pues obviamente está inmiscuido dentro del personalismo también. Y no está de más decir que Eh, si yo les tuviera que hacer un examen el día de hoy, les pregunto, a ver, colegas, ¿qué es el personalismo? ¿Qué me dirían? ¿Cómo definirían ustedes con las clases que ya llevan? ¿Cómo definiríamos al personalismo? ¿Cómo lo definimos? Ojo, no quiero que me den respuesta de examen, sino ustedes ya, ¿qué dirían que es el personalismo? Yo diría que es como la manera de ver al hombre en su trascendentalidad. Es decir, no es un individuo aislado en el mundo, sino que necesita de otros y con otros por y para poder trascender. Ok, ok, sí, me convence la definición. Ok, ¿cuál otra? ¿Qué diríamos que es personalismo, colegas? Con lo que hemos llevado, con lo que hemos estado estudiando, ¿qué decimos que es el personalismo? ¿Por qué me interesa que tengan ciertas nociones y que incluso pues, puedan elaborar hasta su propia definición? No solamente, recordemos como estamos en el código filosófico, sí hay que aprender a definir pues ciertas bases, son las bases. O sea, si ya vimos que de 1940 a 1950 es el boom, pues el auge cultural del personalismo, podemos partir desde ahí, desde el hecho histórico. Adelante, Félix. Hola, hola, muy buenas noches, compañeros. Hola Félix, ¿cómo estás? Bueno, a lo que hasta el momento lo que he entendido es que, bueno, primero entender de dónde viene, ¿no? Vemos corrientes donde primero hablan de un tema de comunidad y luego un tema de en donde digamos que son como extremos y para mí el personalismo simplemente es situar al humano, a la persona, en el centro de la reflexión, ¿no? Es como ponerlo en medio para no tocar estos tintes de pronto que pueden ir de un extremo a otro, ¿no? Y el mismo Carol Boctila hace un tema de reflexión, digo, más basado en un tema más teológico, pero para mí es simplemente estar en este punto medio donde yo lo comparo un poco, digo, para los que no saben, yo me dedico al marketing realmente, una corriente justo ahorita que está surgiendo dentro de esto, donde se habla mucho de inteligencia artificial, que termina a veces siendo, pues frío el contacto, a veces termina deshumanizando el contacto de la marca con el cliente, y por otra parte tenemos otras corrientes donde todo va centrado en la comunicación de la marca, y hay una nueva tendencia que se llama
justo human-centered marketing, que es decir, poner a la persona en el centro de toda la estrategia como parte de entender, y digamos, como volver a los básicos de ponerlo en las necesidades específicas y a partir de ahí construir. Entonces, para mí es una analogía de lo que es el personalismo, que justo es después de estas corrientes que son de pronto que se van de un lado u otro, para mí simplemente poner al humano en el centro de la reflexión para entonces a partir de ahí, pues poder empezar a generar otro tipo de discusión. Eso es lo que yo tengo un poquito como entendido y justo les hago esta analogía, ¿no? Justo con el tema que yo manejo de marketing, que es pues igual poner a la persona en el medio de cualquier tipo de comunicación o estrategia. Gracias, También, Félix. yo también, hay otra adición que le podría hacer yo, si me lo permites, a la definición de personalismo, es considerar al hombre en su integridad. Es decir, no solamente es un ser corporal, es también un ser comunicativo, es un ser económico, es un ser que tiene múltiples facetas, pero también hay que mirar que el hombre es un valor en Ve, sí, ve cómo te está dando la clase. es un valor en sí mismo. El hombre es un valor en sí mismo, no es una cosificación. Por esa misma razón es que tiene múltiples dimensionalidades para dar a conocer la magnitud como tal de él. También podemos decir jurídicamente que es un sujeto que tiene derechos, que tiene deberes, que tiene obligaciones. Ok. Si me permites, Hernán, justo creo que acabas de tocar un punto importante que creo que el personalismo justo enfatiza este valor único, la dignidad y la vocación justo, ¿no? Del ser humano y a partir de esta parte, pues ya podemos empezar a hablar de justo los temas que hemos tocado, libertad, espiritualidad, ética, solidaridad y digamos que justo tocaste creo que un punto importante, ¿verdad? ¿No? Que todo parte del tema Sí, dignidad, alejándose de este individualismo extremo o de este colectivismo que de pronto te ve como números de o acuerdo. que te deja de ver, ¿no? Como persona. Entonces creo que tocaste un punto importante y creo que a partir de este tema de dignidad es que lo habíamos platicado la vez pasada, la Sí, persona es un fin en sí misma, ¿no? Nunca un medio. claro. Y eso lo decía por ahí. Bueno, no directamente, pero es influencia de Kant, ¿no? Sí, imperativo categórico de lo que vimos. Sí, 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 verdad. Exacto. Exacto. Estamos conectados. Ok. Ok. Quiero hacer una acotación. El concepto de sujeto en personalismo es una aberración. En personalismo. ¿Por qué? Porque la palabra sujeto, desde ojo, desde la óptica personalista, si quiero hacer esta acotación, la palabra sujeto es el individuo. El individuo es el sujeto y por lo tanto es egoísta. ¿Por qué? Si nosotros vamos a los libros de Marx, concretamente en la obra de materialismo histórico, la palabra que usa Marx va a ser sujeto, no persona. Entonces, hay que tener, nada más hay que tener todo lo que nos compartiste, mi querido Hernán, es súper, pero en personalismo sí se acota eso, se hace esa observación en que el código sujeto no se debe de usar. Incluso cuando estudiamos a Manuel Muñá, vamos a hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque el código sujeto, ¿cómo lo ve el personalismo? ¿Cómo lo trata el personalismo? Sabemos que en derecho y en otras asignaturas, el enfoque del sujeto, claro que va a la persona, pero en personalismo van a manejar las tesis materialistas y económicas. Entonces, desde las tesis económicas, ese es el único. No, profe, y justo será porque, justo como menciona que, bueno, que en el tema de March y se menciona, es justo porque va hacia una corriente que justo habla de un colectivismo que sería el socialismo y que por eso el sujeto termina siendo parte de un colectivo y no un individuo como tal. ¿A eso se refiere? Exactamente, tal cual, Félix. Porque el Gracias. Porque, sujeto,
Porque podríamos, porque si no estoy mal, corrígeme aquí, pues obviamente no soy filósofo, te lo confieso, pero me gusta mucho esta área del saber. Si no estoy mal, Marx también habla de la alienación del hombre, ¿cierto? Entonces, digamos que habría un contrasentido porque desde el campo de vista, desde el punto de vista, perdóname, jurídico, sí consideramos a la persona, o bueno, al hombre como sujeto. Desde el Exacto. personalismo, desde el personalismo no podemos hablar de sujeto, tendríamos que hablar, y entonces yo tendría que hacer la pregunta, ¿en el personalismo se habla de hombre o de persona? Porque también digamos que eso tiene alguna, la dualidad de los. Sí, tanto persona como hombre. Ahí parece que, ahorita que se me trabó el audio, parece que dije persona, ¿no? No, tanto la persona como hombre. Hay una cuestión, está la persona real y está la persona filosófica. De hecho, eso es lo que vamos a tratar hoy, que es el personalismo analógico de Mauricio Beuchot. Hay una obrita, sí, hay una obrita muy bonita de hecho, Mauricio Beuchat tiene un libro, de eso te puede interesar, Hernán, dedicado al derecho, filosofía del derecho en Santo Tomás de Aquino. Bellísimo. Un bonito tratado que dedica el doctor Beuchat a los postulados éticos y trabaja muy bien este tema. ¿Por qué? En filosofía está la persona real y la persona filosófica. ¿Cuál es la persona real? La que está marginada, la que vive en la pobreza, la persona excluida, la persona que tiene sueños, la persona que tiene anhelos, que tiene sentimientos. Esa es la persona real. Ahora, la persona filosófica, desde la Edad Media, ansios malis tornaco boecio, sustancia individuo natura racionalis. Sustancia individual de naturaleza racional. Esa es una persona visto desde la propia filosofía, en un sentido bastante un poquito más metafísico. Entonces, cuando vemos estas dos distinciones de la persona real y la persona filosófica, hay que hacer también eh, un punto de encuentro. El doctor Juan Manuel Burgos no está de acuerdo con el concepto de analogía, porque dice que no debemos de hacer analogía de la persona. Pero Beuchot contrapone. Aquí viene, esto es lo interesante. Beuchot sí contrapone que sí tenemos que hacer analogía con la persona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar aquí. Miren, yo estoy hablando de la pobreza en un escritorio. La cuestión es, yo ya tuve un contacto con la pobreza. Yo puedo decir, en mi infancia tuve contacto con la pobreza porque no teníamos dinero en casa. Puedo decir eso. Es lo más que puedo hablar de la pobreza. Pero decir que tengo una vivencia de la pobreza, no. Ahora, ¿dónde podemos decir que hay un tema del encuentro? Cuando yo me hago sensible a esa realidad y me importa esa realidad y hago algo para transformar esa realidad. ¿Cuál viene siendo la analogía en el personalismo analógico según Beuchot? ¿Cuál es la posición de del hombre? ¿Actúa como sujeto o actúa como persona? Porque si actúa como sujeto, pues los pobres están allá. Yo mientras esté aquí, yo tengo techo, comida, lo demás no me importa. ¿Sí se vislumbra? Sí. Es una tesis interesante porque, ¿qué es la analogía? Filosóficamente hablando, analogía es relación de semejanza, en parte sí y en parte no. Así se puede definir una analogía. Y realmente eso es ¿qué hacemos con las analogías? Pretendemos hacer relaciones, pero no una relación directa. Es decir, yo tengo mi piel negra como el carbón, o esa mujer o ese hombre es negro como el carbón. El hombre no es carbón, pero se le atribuye una categoría de. Ahora, en la persona, eres un insensible, ¿como qué? Como el acero. Eres insensible, como la piedra. Y ahí hay una analogía dentro de que
dentro de la caracterología de la persona, sí aplica. O vamos a poner algo más religioso, eres manso y humilde de corazón, como Jesús. Eres una persona mansa y humilde de corazón. ¿De ahí qué hacemos? Hacemos analogía. Entonces, esta relación de semejanza, ¿a dónde nos va a llevar? Esto se le llama diálogo, es un diálogo, incluso se recabó el libro, se llama Diálogo entre Personalismos de Mauricio Beuchot y Juan Manuel Burgos, donde Beuchot da su postura sobre la analogía y por qué sí hay que hacer un personalismo analógico. Porque normalmente cuando hacemos filosofía, y eso es un mea culpa que tenemos que hacer, pues se hace filosofía alejada de la realidad. Las universidades, ¿cómo se quedan? Pues a ver qué dijo Hegel, qué dijo Kant, qué dijo Descartes, pero luego se queda nada más con lo que dijo la crítica de Rainer Naft, que es la crítica de la razón pura, pero pues es una filosofía muy abstracta. Y cuando se pierden la oportunidad de hacer una aplicación más práctica de Kant. Entonces, este academicismo precisamente es lo que busca el personalismo, acabar con el academicismo y que no nos hagamos realmente, pues no, netamente puros cabezones, ¿no? Ay, pues vamos a leer los libros y bueno, ahí yo y mi realidad. No, en el personalismo analógico, ¿qué es lo que se busca? Que la persona entre en un estado de conciencia y se cuestione qué está haciendo para transformar la realidad del otro. Acuérdense del concepto de la alteridad, mi alter ego, mi otro yo. Entonces, cuando yo, dentro del personalismo, que ya sabemos que obviamente desde una de las cuestiones más grandes es por qué la persona es real, por qué la persona siente. Y obviamente, fíjense, el trato a los migrantes, la explotación empresarial, la maternidad, la eutanasia, la pérdida de libertades de manos de algoritmos digitales o como lo que nos decía hace un ratito Félix, la inteligencia artificial, ¿no? Que todavía hasta qué decir, pues de inteligencia, pues más que nada es operada por el ser humano. Pero al fin de cuentas, ahí hay un tema importante. Ahora, el personalismo no permanece indiferente, sino que es lo que se busca. Hay que pensar el mundo y transformarlo en clave personalista. Hay que pensar el mundo y transformarlo en la clave personalista. Ahora, ¿cuál? La filosofía sí va a tener desde luego como el objeto principal al ser humano, la persona. Y por algo estamos estudiando una corriente que está dedicada específicamente a esto. Es esta, es la que nos atañe. Ahora, el personalismo, ¿por qué critica el concepto de analogía desde la visión del doctor Juan Manuel Burgos y quizás de la vieja guardia personalista? Por la simple dificultad de por qué volver abstracto lo que no es abstracto. Pero viene lo interesante, ¿qué es lo que haría el personalismo analógico de Mauricio Buchot? Que vale la pena, por eso lo metimos en el temario. Hay que cuestionar por qué el hombre es indiferente. ¿Por qué desde su interior se vuelve egoísta? ¿Por qué es indiferente al asesinato de los demás? ¿Por qué me vuelvo indiferente entre los asesinatos? Por ejemplo, si hacemos un recuento, una realidad, un golpe de realidad que yo hago siempre. ¿Han habido más muertos aquí en México que en la guerra que está ahorita con Irán e Israel? ¿Han habido más muertos en México? Mayor cantidad de homicidios. Dicho y hecho. Si no, busquen nada más en Google la cantidad de homicidios que han habido en México y todo el mundo ve el conflicto armado de Oriente y que, ojo, no lo demerito, porque es como que se llamado la atención a que quizás una latencia, una tercera guerra mundial. Pero si somos realistas, si yo miro mi realidad, concretamente aquí en México, aquí tenemos más muertos que allá. Pero oh, sorpresa, ¿por qué me hago indiferente a mi propio país, pero estoy pendiente de Medio Oriente? Estas posturas, por ejemplo, en las redes sociales, que ahí no me van a dejar mentir los que se dedican, sobre todo Félix, al marketing. ¿Qué es lo que hacen el algoritmo de Facebook? Pray for war.
Fue ahí O sea, por ahora, Palestina, por tal y cual. ujú, adelante, Félix. Pues justo lo que menciona, ¿no? Aunque fíjate que ese tema que mencionas de por qué de pronto no visualizamos la dimensión, digo, la gente que no vive en México, seguramente solo escuchará cosas de cómo se está el ambiente en México. Los que vivimos aquí, se nos hace ya común ver diario 20 descuartizados, 7 desaparecidos. Entonces, pues de pronto la sobresaturación de información, al final también esta infoxicación, lo que hace es que desensibiliza, o sea, hay todo un estudio psicológico donde habla justo de la parte de desensibilización, que de pronto ya se nos hace normal. O sea, yo he visto videos que me parecen brutales si los vieran en otra parte del mundo. Hay una persona que ahí fueron, la mataron al lado de una taquería y las personas seguían comiendo los tacos normal. O sea, fue así como, bueno, pues ya pasó, le tocó, ¿no? Entonces, creo que eso, aunado a justo toda la media, es decir, todos los medios, pues han provocado que justo se vea normal. Lo otra vez bien mencionabas, vi un gráfico donde decía que México es el país que más muertos tiene y sin estar en guerra. Entonces está brutal este tema, ¿no? Entonces, de pronto, cuando vemos exteriormente muertos por otro tipo de situaciones, como en este caso, pues la lucha entre Irán e Israel y eso, pues de pronto la gente, yo creo que tiene más que ver con un postureo de ser políticamente correcto que realmente un apoyo real, ¿no? Y todo tiene que ver justo con lo que hemos venido platicando. Ujú. Gracias, Félix. Y es que miren, ¿por qué hacer un personalismo analógico? Porque sí es necesario. Porque el personalismo analógico lo que busca es integrar desde la analogía. ¿La analogía qué hace? La analogía integra conceptos. Entonces, cuando integramos conceptos, estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando se integra conceptos, recuerden, el concepto es la representación mental de un objeto. Ese es el concepto, la palabra concepto. Y es la primera operación de la simple aprehensión, es decir, del pensar. Entonces, cuando yo le doy, llamo a las cosas por su nombre, ya no me hago insensible, sino que le doy un valor. Entonces, el personalismo analógico desde la postura de Mauricio Beuchot, que obviamente la postura personalista va a estar hasta cierto punto en contra, porque dicen, pues, ¿para qué te vas a dar a hacer el análisis, ¿no? De qué es más importante, que la persona esté feliz o que esté triste, pues, de que esté feliz, punto, vete al grano. Ese es el personalismo convencional, que es el personalismo integral que practica el doctor Juan Manuel Burgos desde la postura de Carol Bottila. Ahora bien, desde Beuchot, ¿qué es lo que va a pretender? Llega a un consenso con el doctor Juan Manuel Burgos y dicen, bueno, vamos a integrar el concepto, hacer un personalismo analógico que nos va a permitir ver la realidad en conjunto y comparar por qué el ser humano se desensibiliza y uno, y por qué también se vuelve quizás súper aprensivo. Y una de las joyitas que sale en la reflexión y que me ha gustado mucho, que es lo que pues estamos tratando ya el día de hoy, es que precisamente el concepto ya no queda en una mera racionalización, sino que el ser humano puede integrarse a una realidad concreta. Entonces, cuando tú integras al ser humano, lo haces consciente de lo que está sucediendo alrededor. Entonces, esto es lo que se puede decir. O sea que el personalismo básicamente lo que hace es que me haga consciente de que pues somos seres humanos en verdad. Sí, porque se nos olvida ante la pornografía, ante el bestialismo, ante los asesinatos, el homicidio, la guerra, como por ejemplo, ¿no? La guerra y súmale lo que quieras. Entonces, todos estos valores, incluso el tema de la maternidad, ¿por qué debe ser elegida y no elegida? Porque si nos vamos a la postura católica,
¿no? La vocación, en la procreación de la vida. Pero el personalismo analógico que diría sí, pero hay mujeres que están llamadas a solamente ser madres solteras o solamente estar en soltería. Y esta Eh, decisión intrínseca es la que se pretende matizar aquí. Adelante, Ertan. sí, yo leí un libro hace como unos 3 meses. Estaba aquí buscándolo mientras tú estabas dando la explicación, que se llama Filosofía del Derecho, Hermenéutica y Analogía, perdón, de Mauricio Bechot. Un libro donde Ujú, hace obviamente el recuento histórico de la filosofía del derecho y todo ese tipo de cosas. Y cuando empata con la hermenéutica y la analogía, me pareció muy interesante porque, y a ver si lo que yo voy a transmitir ahora verdaderamente es lo que yo entendí del libro, y es lo siguiente, manejando el concepto de justicia. Antiguamente ujú. o a través de la época histórica había una noción de justicia, cada pensador tenía una idea de justicia. Cuando la trae analógicamente y de forma hermenéutica, la justicia no es solamente dar a cada cual lo que le corresponde, sino es dar a cada cual lo que necesita. Que analógicamente y también de forma hermenéutica es muy diferente la justicia con la equidad. La justicia es dar a cada quien lo que responde, mientras que la equidad es dar a, dar a quien lo que necesita. Ahí en ese concepto ya la justicia ya no es el valor ideal que está en un pedestal allá inalcanzable, ya es aplicable aquí a las situaciones particulares, como, por ejemplo la defensa de los derechos humanos, preocuparse por los emigrantes, por los desplazados, eh, ese tipo de cosas, entendí yo que esa es la hermenéutica analógica, bueno, desde el punto de vista acá del derecho, porque hay hermenéutica, él dice, y eso no he leído yo más a fondo, pero sé que Mauricio Bechot habla de hermenéutica, hermenéutica analógica, no solamente en el derecho, hay también en el arte, hay también en la música. Entonces, esa es la gran conclusión, que la hermenéutica analógica y el pensamiento analógico en este caso trae los conceptos, o sea, los desestractaliza y más bien los contextualiza, los pone en el campo de la piel, en donde la gente se pone los zapatos y siente las necesidades y el dolor de los demás. Creo que eso fue lo que yo entendí. Si me equivoco, corrígeme. No, sí, sí, de eso trata. Bueno, Mauricio Uchot tiene aproximadamente, ya ha llegado casi a los 1000 libros. O sea, Opa. sí, es un tipo que ha producido esos 75 años. Incluso, ay, perdón, la alergia. Entonces, esta parte es la que, pues obviamente es, si nosotros seguimos el hilo conductor, que el personalismo responde a esta pregunta, ¿quién es la persona humana? ¿Quién es la persona humana? ¿Para qué vive o debe vivir la persona? ¿Ok? Incluso, ¿cómo debe usar su libertad? Y aquí entra el personalismo integral de Wotila. ¿Cómo debe entender su libertad el ser humano? Porque fíjense, sin, es muy bonita esta corriente porque nos permite seguir reflexionando, pues cuestiones que son tan básicas, pero la misma alienación, diga, se de calle, dicho sea de paso, el ostracismo, el estrés, el burnout, todo lo que le quieras poner, pues a veces nos hacen olvidarnos de estas cosas tan, pero tan sencillas, tan elementales. Y luego también, ¿cuáles son las claves en las cuales la relación hombre o mujer se da en la sociedad? Ahora, y otra cosa, les diría, ¿será que hay espacio para la verdad y el sentido?
hay un espacio. Eso es lo que va a cuestionar el personalismo. Entonces, obviamente, identidad, pluralismo, interculturalidad, multiculturalidad. Entonces, obviamente, el personalismo analógico del doctor Mauricio Beuchot, ¿qué es lo que va a pretender hacer? Vamos a dialogar con el personalismo integral de Carol Botila. Es decir, Beuchot, ¿qué es lo que añade? Le va a quitar un poquito porque sí, es una realidad. Si usamos el personalismo de la vieja guardia y tal cual lo puede entender o lo se pregona desde la misma fuente, podemos ver hasta cierto punto un personalismo muy teológico, muy, como bien decían por ahí, una categoría muy teológica y que obviamente hacia eso tiende, pero no lo es todo, o sea, también la realidad humana. Hay un principio subiriano, el propio Javier Zubiri dicho, que antes, para alcanzar al ser humano, si para alcanzar al ser humano verdaderamente, y si éste quiere alcanzar a Dios, debo alcanzar primero al ser humano, alcanzar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo me hago consciente del otro, incluso hasta el doctor Carlos Díaz hace una analogía con esto, donde él describe que así como pide Jesús que antes de de perdonar, de comer el pan, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reconciliarte con tu hermano. Ujú. Luego comes el pan. Entonces, misma dosis. El personalismo busca esto, o sea, reconciliarme conmigo mismo como ser humano, reconocerme a mí, pero también reconocer al otro. Obviamente, la expansión de esta corriente filosófica, pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es establecer esta alianza. Hay que establecer una alianza. Porque, a ver, si pensamos el mundo y lo transformamos en la clave personalista, la única manera que tendríamos o la única respuesta que deberíamos de tener es que la respuesta está en el ser humano. Y la pérdida del sentido es responsabilidad del propio ser humano. Por eso hay algunos que, pues sí, hasta cierto punto les incomoda este tema, ¿no? Les incomoda el término posverdad, cuando es un término que se acuña, que aunque sabemos que la verdad es inmutable, o sea, si vemos con rigor científico, la verdad es inmutable, es única. Lo que tenemos ahora, hoy en día, ¿qué tenemos? Interpretaciones de la verdad. Son interpretaciones. Hoy tenemos otros datos. Ujú. Adelante, Félix. Hacía alusión, ¿no? Al gobierno, que es el gobierno de los otros datos, ¿no? Aquí tenemos otros datos. Entonces ya la verdad es de perspectivas, según lo que sucede a veces hoy en política, no lo vemos no solamente en México, en Estados Unidos, y creo que en general. Y justo lo que menciona, la verdad es una y no hay más, ¿no? Entonces, esta posverdad, pues justo permea en cada parte de la comunicación eh, política, ¿no? Es el claro ejemplo. Sí, Por ejemplo, a ver, ujú. Sí, lo que adelante, a yo, ver. lo que yo pienso y me preocupa actualmente es que con la posverdad cada uno tiene una visión de la verdad particular y eso hace que entonces las cosas ya no es blanco ni negro, sino tiene matices. Y al tener matices, la interpretación que tú le des o X persona, yo pienso distinto, tú piensas distinto, Félix piensa distinto, a veces los puntos de encuentro que tienen que respetarse no son a veces válidos, pueden chocar, pueden generar dilemas morales. Entonces, eso es, por ejemplo, para alguien, y voy a poner un ejemplo muy tonto, demasiado tonto, para alguien le puede parecer muy molesto el que no sea una persona puntual, que no sea seria en sus compromisos, que no tenga
que no demuestre la educación, es decir, que no practique las normas de urbanidad. Para otros, su verdad es eso ya está out, ya no existe, eso ya es cosa del pasado, es cosa de mis abuelos. Y eso puede generar un conflicto en la apreciación de los valores, porque nosotros veíamos en una charla, no me acuerdo cuál, de las fortalezas que tiene el personalismo es la parte axiológica, con Max Schiller. Los valores, entonces, en ese caso, los valores entonces ya se relativizan, ya no son absolutos. Ya cada cabal quiere pensar y actuar de como cree que es, y a veces no es así. Sí, y es que aquí vienen los temas más grandes. ¿Cómo podemos llegar a entender y unir esto? O sea, como decía Félix, sí hay otros datos, tristemente. Algo tan sencillo. Si yo hoy, ante esta posverdad, digo, yo soy hombre y soy heterosexual, soy retrógrada, tradicionalista, y etc. Súmale lo que quieras. Sí. Si yo digo, oye, estoy a favor o se tiene que apoyar el aborto, fíjense lo que voy a decir, y vean esta perspectiva. Tengo que apoyar el aborto ante un tema límite si la salud física lo requiere. Eso no se contrapone a la fe. ¿Por qué? Porque si se requiere abortar por un tema de salud física, porque es un embarazo ectópico, es válido. Pero ¿qué diría el tradicionalista? No, 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 no. Tienes que tenerlo. Pues, no, no vas a tener nada porque primero se va a herniar la pobre mujer porque tiene un tema fisiológico, es un embarazo ectópico. Pero estos son los matices. ¿Qué dirían las señoras que estas que se la pasan rezando en la iglesia? Dirían, nada, y no, no va por ahí. Entonces, cuando abrimos la mente, la perspectiva es allí. Allí entra el personalismo analógico. Ojo, es válido, claro, vamos a estar todos a favor de la vida. Digo, si somos creyentes, vamos a estar a favor de la vida, a favor de todo. Pero hay matices en donde, oye, si hay una regla donde sí aplica pues, salud física. ¿Por qué? Porque fisiológicamente no se va a dar la otra vida. O sea, no hay manera, un embarazo ectópico, no hay manera que nazca un bebé. Simplemente el feto queda casi pues sí, en las trompas de falopio. Entonces está fuera de, no hay manera que se dé. Entonces no podemos salir ahí. O por ejemplo, este tema con los testigos de Jehová, ¿no? O sin herir susceptibilidades, no le puedes hacer una transfusión de sangre a alguien por un tema de, oye, ¿y dónde está el Dios que me dice Jehová y no permites una transfusión de sangre? A esos son los problemas que se pretenden responder también. ¿Cómo ponemos en primer lugar? Y otro tema también. Hay una ventaja. Beuchot es sacerdote. Para empezar, es sacerdote. Y el doctor Juan Manuel Burgos, pues un académico creyente. Pero ¿cómo podemos integrar el personalismo al tema teológico también? Bueno, vamos a darle un propósito al ser humano. Si el ser humano tiende a Dios, bueno, sea como valor último, sea como la persona de Dios, entonces, cómo integro yo como creyente en Dios al otro? Y ahí es donde vamos a usar ahí sí el personalismo comunitario. Veo al otro como parte de la vida, como parte del hermano que Dios me dio, tal cual. Y precisamente se hace esta reflexión con Evangelium Vitae. San Juan Pablo II, ¿qué es lo que hace? Que precisamente de ahí se toma parte del personalismo integral. La primera pregunta que se le hace a Caín, ¿qué hiciste con tu hermano? Sabemos qué pasó. Caín mata a Abel. Entonces, desde esta óptica, es donde, ¿cómo podemos seguir transformando el mundo y la realidad? ¿Alguna Pero ven, pregunta? hay una característica, si no estoy mal, Ujú. en el personalismo y haciendo el entronque con la teología.
Eh, Está el concepto relacional, es decir, las tres personas distintas y un solo Dios verdadero se comunican entre sí, pero también tienen un efecto relacional. Cada uno tiene su rol, digámoslo, muy particular, pero en últimas conforman una familia. Y el personalismo también trata de mirar mucho lo de la alteridad. Y lo entendí yo en un libro que leí hace poco, que es de Carlos Díaz, porque tú ya me picaste en el buen sentido con Carlos Díaz. Leí un libro que se llama La persona como don. Espectacular el libro, que no es fácil de entenderlo a veces. Él mismo dice, a mí no me interesa mucho que me capten toda la información que yo tengo aquí plasmado en el libro, pero que me entiendan con algunas líneas, me doy por servido. Entonces, él habla mucho de la alteridad, del yo con el tú con el yo, el rostro del otro, eh, las acciones afirmativas en el sentido de la solidaridad y la caridad. Eso es un personalismo comunitario, que lo dice ahí. Entonces, pues es evidente que ahí está la parte teológica también con la parte filosófica y no, la idea no es aquí hablar pues de derecho, siendo un abogado, pero mira que explorando uno este tipo de material, de pensamientos con Carlos Díaz, pues uno más abre el espectro para poder entender más el personalismo. Más lo va cantando, más lo va uno depurando. Sí, no, y es que precisamente lo que se busca es que pues no seamos tan dogmáticos también. O sea, es lo que yo digo. No podemos pretender ser dogmáticos. O sea, eh, hay algunos que sí, obviamente, creen que el personalismo es dogmático, pero no. Precisamente digo, como spoiler, vamos a sacar el siguiente curso de este, que es personalismo y fenomenología, donde vamos a estudiar a Dietrich von Hildebrand, a Max Scheler en su profundidad verdaderamente, a los fenomenólogos, porque también es una vertiente. Ahora, lejos de esto, el personalismo analógico que estamos estudiando el día de hoy, ¿qué es lo que busca en nosotros? Pues obviamente, primero lo primero, ¿qué es lo que busca el hombre? ¿Cuál es el sentido último de la persona humana? ¿Dónde está el sentido último? Y suena muy frankliano, porque sí suena muy frankliano, ¿no? O sea, muy terapéutico. Pero si lo reflexionamos bien, pues obviamente el personalismo lo que pretende, pues es hacer una revolución de lo que ya el ser humano pide. El ser humano siempre lo ha pedido. El ser humano necesita hacerse presente. Entonces aquí es donde, pues obviamente, como dice por ahí, este clamor, pues, hay que hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos entonces. ¿Pueden ver mi presentación, colegas? Sí, Sí. Sí, sí, Pues obviamente estamos explorando los conceptos fundamentales del personalismo analógico y pues también podemos ver una que otra pues, aplicación en la vida diaria, ¿vale? Ahora, ¿qué es el personalismo analógico? Ah, este libro está muy bonito, que son los ensayos personalistas del doctor Juan Manuel Burgos. Vale la pena darle ahí sí, por ahí creo que Félix es el bueno, si nos encuentra el PDF. Estos ensayos personalistas es una manera interesante de entender por qué, porque se le da un apartado a este personalismo. El personalismo analógico, ¿qué es lo que va a buscar? Entender la dignidad humana. Así de sencillo.
¿Cuál es el objeto de estudio del personalismo analógico? Entender la dignidad humana. Por eso meternos a estos temas de... Es muy importante también decirlo, coquetea mucho con la teología de la liberación si se dan cuenta. Esta opción preferencial por el pobre, la opción por el marginado, la opción por las realidades que duelen, el clamor de una mujer que no puede ser mamá, el clamor de la mujer que pide no ser madre, el clamor de los que son abusados, de los que son asesinados, y la relación entre personas y su contexto es fundamental. Dice una persona, oye, soy una asesina, soy una maldita, pero ¿qué hizo? Asesinó en defensa propia, porque la persona que estaba matando a muchos seres humanos iba a matar a su hijo y le iba a matar a ella. Y ahí yo les pregunto, ¿la persona es una asesina? Creo que no. O sea, porque el asesino, una de mis áreas soy perfilador criminal. Yo como perito en perfilación criminal a nivel legal, yo tengo que determinar que un asesino es el que lo hace con toda la intención de privar la vida de alguien sin un motivo de razón suficiente. ¿Y qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Si te van al catecismo, hay una justificación de la guerra en el propio catecismo. Entonces aquí esta relación entre personas y su contexto es fundamental. Porque normalmente que hoy en día, en nuestra época, pues, pues, hoy que les noto muy participativos, si se dan cuenta, pues ya se señala, pero no se ven los contextos. No estamos acostumbrados a ver los contextos. ¿Por qué? Porque creemos que, ¿para qué una explicación? No, o sea, si yo entiendo el contexto del otro, voy a poder también entender quién soy yo, porque escucho al otro. Entonces, cuando yo escucho al otro, me escucho a mí. Y aquí la experiencia humana es crucial para la filosofía. Yo sí soy partidario de que no hagamos esta filosofía, pues sí, luego hacemos filosofías que pues rayan en lo inverosímil y solamente en cuestiones nada más cabezonas, racionales, o sea, no una filosofía que baje verdaderamente a la persona. Hay una obrita muy bonita, es esta. Aquí está. Repensar la naturaleza humana, del doctor Juan Manuel Burgos. Precisamente tematiza esto. Repensar la naturaleza humana. Una obra muy bonita. Y en repensar la naturaleza humana, precisamente también tematizamos lo que estamos diciendo. O sea, ¿por qué el ser humano se aleja de sí mismo? Y este tema de la dignidad dentro del personalismo es vital. Muy vital porque la dignidad se construye en el marco de la relación. Entonces, si nosotros entendemos, obviamente vamos a poder comprender que la dignidad sí construye relaciones. Obviamente, hay quienes van a tener otras posturas. Y estos principios del personalismo analógico, la centralidad que ya vimos, la persona es fundamental, pero la comunidad enriquece la identidad personal. O sea, no sea el sujeto, aquí bien, volvemos al tema del concepto del sujeto. El sujeto se hace ajeno a la comunidad, desde el personalismo, recuerden. El sujeto se hace ajeno a la comunidad. La comunidad está en problemas o está en alegría y el sujeto allá aislado y no es partícipe de la comunidad. Eh, el doctor Carlos Díaz hace también esta reflexión con el Evangelio de San Juan, precisamente en la oración sacerdotal de Jesús. Padre,
que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y te habla de una relación, porque precisamente la relación, incluso la relación de la Trinidad, es una relación comunitaria, una relación de perfecta comunidad. ¿Y qué es lo que está en el centro de la Trinidad? Teológicamente hablando, del amor. Ujú. Entonces, precisamente se va a reflexionar, incluso hasta el CELAN va a usar se lo dirigió de hecho a los jóvenes, pero aplica también para nosotros una obra muy bella que es la civilización del amor, que son las directrices para una pastoral juvenil, incluso para una dirección en la juventud. Y obviamente, algo muy importante, la experiencia personal aporta valor a la identidad. La experiencia personal. Y desde luego, por último, la identidad se forma a través de la interacción en comunidad. La identidad se forma a través de la interacción en comunidad. Es decir, aquí sí aplica, aquí sí aplica. Un ser humano que se identifica con su comunidad puede transformar su realidad. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Eh, yo te iba a decir una cosa cuando tú estabas hablando, ay, bueno, ¿qué parte fue? Bueno, eh, que tú decías que Jesús, eh, ¿me recuerdas qué fue lo que dijiste tú de Jesús antes de Carlos Díaz ahora? No, no con el evangelio que tomó, que todos sean uno, es lo que dijo Jesús. Eh, no, Que todos son uno, como tú y yo, Padre, somos uno. sí, y también con lo que tocaba, lo que tú dijiste ahora, que busca la, el personalismo analógico, busca entender la dignidad humana y está, por ejemplo, digamos, un ejemplo más concreto es la teología de la liberación y más en concreto la opción por los pobres. No, uno podría decir que el mayor personalista en el mundo es Jesús y analógicamente, marcadamente es Jesús. ¿Y eso qué es? Y eso que es mucho anterior al mismo fundador del personalismo y mucho anterior a los que postulan el personalismo analógico como por ejemplo Mauricio Beuchot. Digamos que el prototipo de personalismo y de personalismo analógico es Jesús. No hay discusión. ¿O me equivoco? ¿Cómo fue el último? Es que se trabó. Bueno, no sé hasta dónde quedé. Que el prototipo a seguir, el modelo a seguir es Jesús, porque él tiene la esencia del personalismo y, digamos, como él habla, la opción por los pobres, por los viudas, por los indefensos, por los ancianos, también es un personalista análogo por excelencia. Uf, o sea, es tan impactante eso que cuando uno lee la Biblia, por varios aspectos, por varias parábolas, por varias enseñanzas de él, hasta el imperativo categórico, digamos, lo, podi- lo, lo gestó. Y eso que Kant no es porque él tiene la idea de un Dios es como un metafísico, pero no es, o sea, como alguien abstracto que no desciende, que no se comunica con el hombre, que se abaja al hombre, a mirarlo, a contemplarlo, a escucharlo como también el hombre escucha a Dios. Digo, en la parte del que si el primer personalista fue Cristo o fue uno de los más fuertes, pues sí, sí es cierto. De hecho, eh, pues nada más miremos con quién se juntaba Jesús. Prostitutas, ladrones, y con el pecador. O sea, realmente, o sea, tocar la realidad del ser humano, la fragilidad del ser humano. Entonces, desde el personalismo, ¿qué es lo que se busca? Entender la fragilidad del hombre y transformarla. No quedarse
de forma pasiva, ¿sí? De forma activa. Entonces, desde ahí es donde podemos empezar a transformar esta realidad. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que debemos de buscar? Bueno, primero lo primero, cómo se va entendiendo la propia realidad del ser humano y cómo la interpreta el ser humano, porque ese es el tema. Y miren, aquí ya vamos a tocar el tema, la dignidad humana. La dignidad humana, pues, va a tener no solamente el valor inherente, y que esta no depende de una capacidad individual, sino que ya es intrínseca. O sea, ya venimos con dignidad. Y obviamente la dignidad, pues, es la base de una relación interpersonal. ¿Por qué? Porque si promovemos esto, promovemos la dignidad, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una convivencia netamente armónica, en paz, incluso vamos a tener una convivencia que pues nos puede llevar, repito, esta transformación de la realidad que buscamos. ¿Ok? Entonces, por Sí. ahí es como el hilo conductor que podemos entender desde el personalismo. Obviamente aquí en el personalismo, el rol de la comunidad apoya el desarrollo personal, el sentido de pertenencia enriquece la vida individual y hay una interacción social que fomenta el aprendizaje y el crecimiento. Y la comunidad construye valores y respeto mutuo. Es decir, no solamente entender la comunidad como el concepto de coinonía, que normalmente estamos en teología o que nos dedicamos también a este apartado, se centra en sentir, pensar igual que Cristo, y no, no va por ahí solamente la comunidad, sino la comunidad es ver la realidad del ser humano, qué es lo que está atravesando el ser humano y cada experiencia, porque eso es cierto, no todos los seres humanos pues, percibimos la realidad de la comunidad. Hay quienes son hipersensibles a la realidad de la comunidad y hay quienes son insensibles, ¿o no? Hay quien es insensible y hay quienes son hipersensibles y dicen, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto en la comunidad. Entonces, si entendemos la situación con esta óptica, podemos entender también que el personalismo, desde la faceta analógica, toca la realidad. Aplicaciones prácticas. Este libro de fenomenología y existencialismo que está aquí detrás, Caminos hacia el pensamiento analógico, se lo recomiendo, cómprenlo. Un libro muy económico, creo que si hasta lo ponemos en moneda general, hasta ni $30 le va a salir. Es un libro muy bello. Y hablamos de una aplicación en educación y que se debe promover el ambiente inclusivo. Desde luego, priorizar a la persona pues, sobre las ganancias. Aquí precisamente tirándole al socialismo, tirándole al mismo marxismo, tirándole a las cuestiones que separan al ser humano, incluso para el propio comunismo. Y desde luego con la empatía en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Si construimos una sociedad más justa y humana. Ahora, para construir una sociedad más justa y humana tenemos que entender al otro. Yo siempre hago en mi faceta cuando, pues, como ejerzo igual la psicología clínica, yo siempre le digo al paciente, a ver, empatía, te venden el cliché que dicen, es ponte en el zapato del otro. Sí, es ponerte en el zapato del otro, pero recordando que el otro piensa distinto a ti. Entonces, cuando tengamos esa vertiente, pues muchos dolores de cabeza nos vamos a ahorrar. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son los desafíos Perdóname, que, perdóname un segundito, antes de que ¿cómo? sigas. Perdóname un segundo, antes de que sigas. Este libro de fenomenología y existencialismo, es de Burgos o es de Mauricio Pichon? Beuchot, de Ah, Beuchot. vale, 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 gracias. Este es de Juan Granados Valdés, una breve presentación de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot. Y hay unos desafíos del personalismo analógico. Como bien sabemos, la analogía, recuerden que este es el peligro. Como se hace una relación de semejanza, en parte sí, en parte no, el personalismo dice, no, pues vamos directo a la persona, que vas a andar reflexionando. Pero veamos que hasta cierto punto sí es necesario reflexionar
porque así entendemos por qué el ser humano es muy sensible y no toca la realidad de la fragilidad humana. Y obviamente aquí, la falta del reconocimiento en un mundo individualista, no se reconoce lo bueno, solamente vemos lo malo. No se reconoce lo bueno, se señala siempre lo malo. Hay una desconexión de las comunidades y los pueblos. Cada uno de nosotros sabemos, igual bueno, aquí estamos varias personas de varios países de América Latina y podemos entender que el contexto es que se olvidan los valores principales, los valores primordiales, que no pues, nos permiten crecer el uno con el otro. Pues estos valores que no nos permiten crecer, ahí vienen grandes problemas, porque oye, no nos permitimos volver a la esencia. Y esta esencia obviamente viene ahora una presión social. Y la presión social, pues obviamente, ante una presión social, ¿qué? Ah, ¿para qué te casas? El matrimonio, ¿no? O sea, dense cuenta que por presión social, incluso el ser humano elige no casarse ya, cuando realmente debería de ser una elección libre, que hay personas que es válido que crean en el matrimonio, es válido que crean en el matrimonio, como también es válido quien no cree en él, ok, que lo vea como un contrato social, es válido, pero no que se dé desde una presión social. Y abordar desafíos, que esto obviamente esto va a ser un código que puede generar un impacto. Obviamente en este personalismo analógico desde la perspectiva de Mauricio Bulchok, podemos seguir entendiendo que el desafío más grande es entender quiénes son y hacia dónde van. ¿Ok? Y obviamente el futuro de este personalismo analógico, pues es adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos, como bien nos lo decía por Félix, ante una sociedad, ante un mundo que pues llámese IA, llámese tecnología, llámese también ciertas corrientes propositivas que obviamente lo único que pretenden, pues hasta cierto punto pueden llegar a sacar de contexto al propio ser humano y integrar en las nuevas realidades y los contextos. Eso es muy vital, es muy importante. Y obviamente, pues ponemos aquí de entrada, pues este uso ético y responsable de la propia tecnología. Yo no sé cómo le van a hacer algunos alumnos con los ensayos de inteligencia artificial, pero pues allá afortunadamente hay un tema para prevenir el plagio. El tema es que si podemos llegar a usar o llegamos a perder el tema de la reflexión. Y ahí, por último, la relevancia en el mundo, en este constante cambio. Adelante, mi querido Félix. Hola, fíjate que justo ahorita que mencionabas que en las escuelas cómo le van a hacer para este tema de la detección con uso de IA sobre plagio y todo eso. Recientemente, no tiene mucho, tuve la oportunidad, justo una conferencia para una universidad en México, y uno de los profesores justo hacía esta pregunta. La conferencia trataba justo sobre el tema de inteligencia artificial, y lo que le dije, mira, te voy a dar una respuesta, pero seguramente no es la que tú estabas buscando, ¿no? La respuesta fue: ¿por qué querría aprender a utilizar para detección de plagio en vez de integrar la inteligencia artificial como parte de nuevas dinámicas en la educación, derivado de que seguramente los sistemas educativos son obsoletos porque fueron planteados para otra época, y entonces en vez de incentivar nuevas dinámicas que hagan uso de tecnología como la inteligencia artificial, la estamos atacando, o la estamos así como si estuviéramos antes, ¿no? Cuando se inventó la calculadora, o como cuando se inventó el periódico, ¿no? Que la gente decía que por qué no interactuaba en vez de estar leyendo. Entonces, pues para mí es más bien cambiar las metodologías, cambiar el sistema educativo, y en vez de privilegiar un sistema educativo que premie el recordar exámenes un día antes, pues que más bien se enfoque en crítica, en análisis, en debate y algunos otros tipos de metodologías que realmente hagan
pues un aprendizaje significativo, ¿no? Que de hecho por eso nacen hoy el tema de las competencias, ¿no? Porque hoy de nada sirve tener un 10 si no hay realmente conocimiento y pues justo lo que mencionabas, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice yo en esa conferencia. Al final el maestro se quedó con esa reflexión, ¿no? Que más que detener o intentar maldecir el uso de tecnología, pues más bien había que replantearse los cimientos de la educación y la forma en la que hoy hacemos las evaluaciones. Bueno, esa era mi aportación. Está bien. Sí, no, gracias, Félix. Y algo importante que añado, incluso precisamente ese fue un debate dentro de la Edad Media, cuando se hablaba de los universales, ¿no? No sé si lo recuerdan, en la propia historia de la filosofía, que la tesis era la siguiente: los universales existen, y si existen, ¿cómo los integramos? ¿Quiénes son los universales? ¿Cómo son? ¿Existen en verdad? ¿Y cuál fue la tesis que precisamente el propio Guillermo de Otka, junto con Duns Scoto y todos, que dijeron: los universales, a los universales no hay que cuestionarlos, sino que hay que integrarlos dentro del propio conocimiento? Digo, nosotros en la reflexión como pensadores, ¿qué decimos? No, pues existen, ¿no? Oye, a ver, ¿y cómo existen? Entonces, ¿cuáles son? Intégralos. Realmente esa es la respuesta. Integrar. Y precisamente la analogía pretende eso, la integración de conceptos. Precisamente te iba a preguntar eso. Esa sí es una pregunta que a mí siempre me ha causado duda. Digamos que yo sé que aquí estamos en el diplomado, que debemos tener conocimientos básicos de filosofía, pero yo, y te confieso y aprovecho porque como en el personalismo analógico, las categorías o los conceptos se ponen en práctica a tono de la realidad. Eh, a mí me queda la duda de la siguiente: ¿qué diferencia hay entre los universales y los trascendentales para poder entender eso? Porque eh, sé que deben haber diferencias, pero son conceptos que, sí, que han tenido una influencia importante. Entonces, aquí creo que en el personalismo también deben de tenerlos, pero antes de eso, como para saber un poquito ese tema. Bueno, por trascendental, primero que nada, lo universal o el problema de los universales son los conceptos. Nada, o sea, ahora, los trascendentales son propiedades del ser. O sea, eso Ujú, ni siquiera está no, realmente, metafísicamente hablando, ni están en juicio, en tela de juicio. Uno, bueno, bello y verdadero. Que recuerden que el bello ya es un añadido del siglo XVI, pero lo uno, lo bueno y lo verdadero, o sea, son propiedades entitativas de todos los seres. Todo tiene unidad, todo tiene bondad, todo tiene belleza. ujú. Son los universales. O sea, Ajá. y no, trascendentales. Esos son Ah, trascendentales del ser. Los trascendentales del ser, o sea, ni siquiera están, de hecho, ningún filósofo, incluso el propio Nietzsche, hay una obra de Nietzsche que casi no se cita, pero debería de citarse más, que es la de Mi hermana y yo. Hace unas reflexiones teológicas muy padres, teológicas, Nietzsche, muy padres precisamente sobre el tema de la belleza. Se llama Mi hermana y yo. Creo que la editó, no me acuerdo si Anagrama, no me recuerdo qué editorial, pero es un libro azul, Mi hermana y yo. Muy, muy bella estos ensayos, y precisamente también pone eso en la mesa. En cambio, los universales se cuestionan, se analizan. Esa es la única, o sea, lo que te puedo decir. ok. Por ejemplo, el concepto de hombre es un término universal. Ujú, Obviamente, ¿qué diría hombre? Si yo uso el concepto hombre, que viene del griego anthropo, anthropoi, yo no dudaría.
Pero si alguien viene con una tesis de Judith Butler, que va a decir, no, esta mujer está el no binario, y ahí te va, te cita toda la LGBTQ. ¿Por qué? Porque se pretende integrar conceptos que deberían de ser universales, ya no. Ahí, por ejemplo, ¿qué dice Judith Butler? Ah, no, ahí no se está particularizando el hombre, al sexo masculino. Cuando entendemos, o sea, si somos versados en estos temas filosóficos, el hombre ni siquiera tiene que ver con un tema masculino o femenino, es un término nada más. Pero eh, ese es el tema con los universales, los conceptos, cómo se interpretan y qué aplica a la universalidad y qué aplica a lo particular. De hecho, de aquí viene el tema del método inductivo y método deductivo. Cómo partimos de lo particular a lo general y lo general a lo particular. Esa es una gran, eso es, ahí así podríamos sintetizar la distinción entre un universal y un trascendental. Los trascendentales, pues, son propiedades entitativas del ser que ni siquiera nadie duda de ellas. Obviamente, eh, ¿qué es, qué es lo que podemos poner en tela de juicio en la reflexión? Dices, oye, este es un sapo, una rana verrugosa. Así, imagínate una rana negra, enorme. Y si tú eres fóbico de las ranas, vas a decir, ah, está horrible, pero yo te diría que en su propiedad entitativa tiene unidad, bondad, belleza y verdad. Tiene Ok, unidad porque es real. Tiene bondad porque obedece a este fin al que está hecho. Tiene verdad porque ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Y tiene belleza, sí. No es la belleza estética que tú quieres, no, sino la belleza que hace que la rana sea rana, que es su esencia. vale, Y que vale, cumple Will. un fin. O sea, sí es interesante, digo, aquí ya meternos a problemas de antaño, que yo creo que los que ya han estudiado más filosofía recordarán estos dolores de cabeza que te daban, que dicen, ay, no, pues no es el mundo de Sofía, ¿no? Pues no, no es el mundo de Sofía de Justin Gardner, ojalá fuera la filosofía, sí. Pero no, es más reflexivo. Entonces Ah, está este tema. Yo creo que ahí queda más claro. Incluso el propio doctor Beuchot, para mí es el mejor libro. Si a mí me preguntas cuál es mi libro favorito del doctor Mauricio Beuchot, El problema de los universales. Es un libro preci- de... precisamente quería llegar allá porque es que hay un libro que sacó pequeño, pero es reimpre- reimpre- hizo la reimpresión, mejor dicho, de Sí. como el 2005 y ese aquí en Colombia no lo he podido conseguir y me gustaría conseguirlo, no sé si de pronto contigo. No, pues es que mira, ese libro me lo consiguió un colega de Puebla y es un libro viejito. No lo tengo por aquí, pero es de casi 600 páginas. Se llama El problema de los universales. Lo puedes encontrar en Mercado Libre, creo. Creo que ahí todavía está por ahí. El problema de los universales de Mauricio Beuchot. Ahí precisamente, esto que te acabo de explicar, él lo dijo. O sea, no te lo, Sí, básicamente te estoy haciendo un copy-paste de la respuesta a esa pregunta, porque precisamente un colega le preguntaba, estamos en la Universidad Pontificia de México, y llegó a dar una ponencia. Entonces, oye, estamos, pues estoy hablando hace casi 14 15 años, y pues un colega se levantó y, oye, oiga, doctor, ¿y cuál sería la distinción entre los universales y precisamente los trascendentales? Y nos dio esta explicación tal cual, y es cierto. O sea, digo, me hace sentido, porque es cierto, los conceptos universales los cuestionamos y luego desde una tesis o desde una postura filosófica podemos cuestionarlos o abstraerlos, incluso hasta deconstruirlos, si queremos decir la palabra de forma derridiana, ¿no? Pero los trascendentales, ¿no? O sea, los trascendentales, como propiedades entitativas del ser a nivel metafísico, ya están dados y son lo que hacen que el ser sea este y quod est, lo que es. sí, ok. Sí, porque este libro, mira, si aquí lo alcanzas a ver, este es el que yo te Sí. digo que tiene el 2005, pero a diferencia del anterior a este, él hace el recuento histórico, pero hasta cierta línea del tiempo. Acá lo hace más actual, digamos. Ese es el que yo te digo que no, sí, ya lo he buscado por todo lado, o sea, no, no, me tocaría ir a México, mejor dicho.
para buscar, para No, conseguir. pues vamos a checar si está acá, por acá. Déjame a ver si te digo, y pues ahí, si está, ya te digo, pero Vale. sí son libros, son complejos de encontrar, Sí, ¿vale? sí, 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 de acuerdo, sí, total, total. Sí, pues bien, colegas, ¿alguna pregunta, alguna duda, comentario final? ¿Todo bien? Pues bueno. Adelante, Yanni, adelante. Hola, buenas noches. Perdón por no prender la cámara, es que no estoy en mi domicilio. No, Este, no te preocupes. pues me vienen muchas reflexiones. De hecho, tuve oportunidad de conocer al doctor Beuchat por cuando estaba haciendo la maestría, tuve un seminario y ellos están muy inmiscuidos. Entonces, sí estoy como, bueno, a favor y al tanto, ¿no? De lo que está sucediendo. Pero, ¿qué pasa cuando, porque también lo mencionaste, prof, o sea, de qué es la realidad, ¿no? O sea, porque de pronto, si estamos hablando de un personalismo y si estamos hablando también de que tiene que ser social y si de pronto te sientes en alguna cuestión social, digamos, excluida o excluido, ¿cómo filosóficamente, ¿no? O sea, actuar, porque de pronto también afecta el comportamiento humano. Ya no eres el mismo, o sea, ya no reaccionas de la misma manera y entonces todo lo que a veces leemos o nos informamos o nos lleva al conocimiento, ya no lo podemos llevar de la misma manera. O sea, no sé, como qué podemos hacer individualmente, porque estamos hablando del personalismo, pero para poder seguir formando parte de una sociedad que quizás por algunas cuestiones eh, que podrían ser como de innovación, o sea, no quiero ponerlo tan como ahí, ¿no? Como envidias o así, pero porque también recordemos un poco a Descartes, ¿no? O sea, es la peor pasión que tiene el ser humano y de pronto, ¿cómo actuar ante eso? ¿Cómo mantenerse íntegro y cómo seguir pensando de la misma manera cuando sabes que un grupo social al que debes de pertenecer por alguna cuestión académica o profesional o de trabajo te están excluyendo? Eso sería mi pregunta. A lo mejor ya es un poco psicológica, ¿no? De terapia o así, pero no lo sé. Me brinca un poco Obviamente, eso. al fin y al cabo, ya saben, manejo las tres profesiones, igual como psicólogo, así que te puedo responder de las tres maneras, pero filosóficamente hablando, hay una postura que precisamente el personalismo analógico desde el enfoque de Beuchot sí responde, entender los contextos, Ok, entender los contextos de cada quien. O sea, así como me ven, soy teólogo católico y sí, soy creyente, pero yo tengo muchos amigos trans, travestis, de verdad, en la comunidad académica filosófica que yo no tengo tema, de verdad, yo no tengo tema, yo los saludo de beso, los abrazo y no tengo tema y los quiero mucho, los aprecio, pero porque entiendo el contexto. Cuando me han visto otros colegas que son medio conservadores, tradicionalistas, dicen, ¿cómo vas a hablar a eso? Estás apoyando. Y digo, no, espérate, espérate, espérate. Yo aunque no comulgue con la idea de mi colega, antes es persona y yo lo aprecio por lo que es. Entonces, yo entiendo el contexto de él, entiendo por qué él puede elegir su orientación sexual y yo no me tengo por qué meter en eso. Y ojo, algunos pueden decir, ay, o sea que te vale la realidad. No, no es que me valga, es que tengo que dejar, y aquí hay un principio filosófico, fenomenológico, dejo aparecer al otro, lo dejo ser. ok, ok. Y mientras él, por ejemplo, te hablo de estos colegas, porque son casos reales, son te puedo mencionar hasta nombres, aquí en México, y de verdad nos apreciamos, me respeta profundo, yo lo respeto a él, lo quiero mucho, lo aprecio, y aunque él, pues obviamente él tiene sus orientaciones sexuales, que aunque no las comulgo, yo no me atrevería ni siquiera a decir, LGBT, homosexual, no, no me toca. Ujú.
¿Por qué? Ujú. Porque precisamente tengo que hacer vida el personalismo. A mí me interesa la persona de él, que esta persona contribuye a un bien social, porque sí, es gente muy valiosa en la comunidad académica, muy valiosa, que yo me atrevo a decir que son de los mejores filósofos a nivel nacional aquí en México y que tienen mucho que dar, mucho que decir y que precisamente ellos responden a una realidad de una comunidad que existe, la comunidad LGBTQ, porque existe esta comunidad. Y si yo lo veo con ojo personalista, yo entiendo el contexto de que ellos quieren ser escuchados. Entonces, desde esa visión, ¿cuál sería? Entender, ni siquiera interpretar, porque cuando yo interpreto, yo emito juicio. Ya no interpreto, sino ahí veo la realidad y la acepto y ok, perfecto, seas colega, colegue, como quieras que te llame, aunque yo no use ese lenguaje, respeto el contexto y entiendo el contexto del otro. Es muy difícil, muy, muy difícil. Eh, Me pasó un caso con colegas que hasta haz de cuenta que nos discriminaban a los que éramos creyentes, nos discriminaron hasta en temas de piel, o sea, porque fue una doctora de Chile, entonces nos discriminó de que, los mexicanos hacen lo mismo de siempre. Entonces, cuando están estos temas, es porque estamos ante realidades de gente que no entiende los contextos y no entiende precisamente el principio más grande del personalismo analógico, que es el que estamos estudiando en esta clase. Primero, la dignidad. Entonces, como todos tenemos dignidad, yo ni siquiera, es más, ni siquiera deberíamos cuestionar la realidad interior del otro, desde sus orientaciones, su preferencia. Hoy, por ejemplo, hoy en gobierno me tocó atender a una mujer que eh, en una actividad terapéutica que hicimos, ventiló que había tenido un amante desde hace 36 años. Y lo primero que dijo es la primera vez que nadie me juzga, porque yo me sentía una cualquiera. Y lo primero que le dije es, quítate ese discurso, la que se está juzgando eres tú, que nadie te está juzgando. Entonces, cuando entendemos estas realidades y entendemos los contextos, podemos responder precisamente a esto. O sea, la pregunta que haces es muy prudente. Ni siquiera deberíamos es más, serían cuestiones básicas por ser personas, porque sí se da la exclusión laboral, se da la exclusión de pares, incluso de ciertos gremios científicos, y porque estoy ahí. A mí, por ejemplo, me ha tocado que me han discriminado y voy a la embajada de Alemania o voy con el archivo de Liechtenstein, que es con quienes trabajamos y tenemos convenio. Y ¿cómo es posible que una alemana, que es la doctora Mónica Danchi, que es más blanca que yo, me trate como un igual? O sea, sí te cuestiona. A mí me cuestionó que por qué aquí en México algunos profesores te discriminan y oye, vas a otro país y tratan como igual. Y ahí es donde dices, por eso ellos son potencia. Claro. Entonces, se trata de la aceptación de uno, de lo que puede dar también, y también aceptar que el otro también tiene alguna situación que dar, ¿no? Y quizás haya diferencias, y si hay alguna cuestión como rígida en esta interacción, es el seguir reconociéndonos, es lo que entiendo, o sea, reconociéndonos a nosotros mismos para no poder o para no caer en esta como cuestión, digamos, pues osca, ¿no? En el trato, o sea, es como la respuesta para saber si lo entiendo bien, pues. Claro, sí. Incluso el propio Javier Zubiri, que no lo dice como tal, pero usa este término de la famosa reología. O sea, interpretamos la realidad desde la fuente, Ok, desde la perfecto. fuente. Sí, Te no, gracias, agradezco. Gracias, corazoncito. Eh, gracias. Adelante, este, Félix. No, estaba escuchando las reflexiones, creo que no apagué el micro, pero bueno, más bien, de todas maneras, agradecer la clase, que más que clase, pues se convierte
en una buena mesa de diálogo y que verdaderamente pues cada aportación de los compañeros siempre suma al conocimiento y de pronto algunos comentarios, autores o eso que de pronto a lo mejor no los tengo tan presentes, de pronto tomo mis anotaciones y en la semana me pongo a ampliar un poco lo que comentan los compañeros. Entonces les agradezco tanto a ti como a los compañeros sus valiosas aportaciones. Les recomiendo este librito. Este sí lo encuentran rapidito. Diálogos entre personalismos, de Juan Manuel Burgos y el doctor Mauricio Buchot. Básicamente todo lo que reflexionamos en la clase aquí está. Diálogos entre personalismos, personalismo integral y personalismo analógico, a grosso modo, y pues vamos a seguir reflexionando. Ya cuando entremos con Emanuel Muñá, ahí les va a encantar sobre todo porque el personalismo comunitario con el enfoque de uno de los grandes pioneros, con con este ojo clínico que tiene Emanuel Muñá, vamos a seguir entendiendo esta corriente que a mí en lo personal me encanta mucho. Precisamente antes de dar este curso, tuvimos una formación con el doctor Juan Manuel Burgos y nos decía precisamente que tenemos un deber no solamente como pensadores, sino, decía él, va a sonar tautológico, pero como personas tenemos este deber. Entonces, creo que si estamos en estas clases, precisamente no solamente una clase, como bien dice Félix, sino que es una mesa de diálogo, de reflexión y de aplicación, pues en nuestra vida diaria. Como les reitero lo que me decía uno de mis maestros de ética, que de qué me sirve leer a Platón, de qué me sirve leer a Aristóteles si no lo voy a hacer vida. Entonces, es cierto. Vamos a personalismos para llevarlo a la praxis y pues gracias, queridas y queridos colegas. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias. Claro que sí. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas Chao. noches por todos. Adiós. Buenas noches. Saludos. Ay. Gracias.